El Zoológico, en Del Plata, la radio de la verdad. Así que me adelanto para hablar rápidamente con Abel Furlan, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. Furlan, Diego Schurman, Alejandro Di Biasi, vamos a ver si hoy nos sale bien, ¿le parece? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Ahora sí, ojalá. Se escucha bien. Ojalá. Vamos a hacer como una suerte de revival de la entrevista ayer, Claro. porque básicamente se cortaba mucho, entonces quedó todo bastante desprolijo y era difícil sacar alguna conclusión. Pero bueno, un poco el contexto. Estaba en un lugar donde había poca señal. Claro, el contexto era, estamos hablando de la conflictividad, muchos meses de conflicto allí en Siderar, 13 meses, si no me equivoco, me dijo Abel Furlan, que estaban negociando y no llegaban a ningún entendimiento, y estaba la negativa, ¿no?, de Paolo Roca de ceder algunos mangos, ¿no?, para que los laburantes que ganaban muy poca plata puedan mejorar un poquito su situación. Este era un poco el contexto, ¿no? Y yo preguntaba, bueno, ¿cuál era el argumento por parte de Paolo Roca de mejorar la situación de los laburantes? Mira, claramente Paolo Roca, que hoy está de los dos lados del mostrador, porque tiene a un empleado de él en la Secretaría de Trabajo de Nación, cumpliendo las instrucciones de economía, que las paritarias no deben estar por encima de la inflación, tiene también casi inflexible, ha modificado cómo se miden las reglas de juego para la recuperación del salario real. Siempre nosotros tuvimos en cuenta que el proceso de inflación, el anuncio del INDEC, era de alguna manera la referencia para la recuperación del salario. De repente empezaron a tener como postura que eso no iba a ser más la regla, que no íbamos a medir, sino que si no había devaluación no iba a haber posibilidades de recuperar salario en la magnitud del deterioro que le producía al poder adquisitivo la inflación. ¿Qué sucedió con eso? Bueno, nosotros no podíamos aceptar primero el cambio de regla de juego, segundo, eso significaba acordar salario a la baja, en un salario que ha sido deprimido, primero por la devaluación y segundo porque ha habido un proceso de muy mala redistribución de la riqueza en la Argentina, y eso lo debo decir con total nobleza, no es patrimonio todo exclusivo de Milei, sino que también esto se inició con el gobierno de Macri, continuó con el gobierno de Alberto y hoy se está profundizando. Para que tengas una idea, el trabajador metalúrgico perdió entre 30 y 32% del salario real. Cuando vos cuantificás desde el 2015 a la fecha esa pérdida, entre 57 y 60 millones de pesos por cada trabajador. Eso ha sido la pérdida del poder adquisitivo, del salario de los metalúrgicos y que ha ido a los bolsillos de los empresarios. Bueno, en ese contexto no se podía seguir sosteniendo una paritaria que tenía como objetivo principal seguir perdiendo salario real. A ver, el Por mensaje... eso hace 13 meses. A ver, perdón, no ahora seguimos, ¿no? Pero quiero detenerme en esto. El mensaje de Paolo Roca es: sin devaluación no hay incremento de salario de los laburantes. Así es. ¿Qué significa eso? Que él siempre con la devaluación genera procesos de mayor rentabilidad. ¿Por qué? Porque el salario pierde, claro. Siempre que hay devaluación el salario se deprime. ¿Y qué se hacen las grandes multinacionales como las que tiene Techín, Pablo Roca? Mayor rentabilidad. Entonces lo que está haciendo es llevando adelante una política de protección de sus intereses, acompañado por un modelo de ajuste que tiene la base de su plan económico, claramente el deterioro del poder adquisitivo de los salarios. ¿Esto qué hizo? De que se deteriorara la negociación y llevamos 3 meses sin poder acordar. ¿Qué pasó en Siderar? Bueno, los trabajadores se cansaron, dijeron basta, hasta acá llegamos. Fundamentalmente porque hay un proceso de precarización que ha profundizado Paolo Roca. En Siderar tiene 51 empresas contratistas. Se cortó, ¿no? Salario de bolsillo. Y esto es una vergüenza, esto no se puede seguir sosteniendo. Y se generó el conflicto. Ahora resulta que cuando los trabajadores dicen, bueno, basta, porque la contraprestación a nuestro esfuerzo ni siquiera garantiza 10 días el plato de comida,
Pablo Roca amenaza con despido, amenaza con tener que parar el horno y poner en riesgo 5.000 puestos de trabajo, y responsabilizando a quienes están luchando por su dignidad de la situación de crisis que tiene la empresa. Abel. Crisis que a nosotros no nos constan y que no podemos aceptar, por otra parte, ¿no? Alejandro Diviasi, saludo. A ver, ¿Cómo estás? algo que habíamos planteado también ayer, porque uno, no sé si, a ver si esto lo podemos comprender. La empresa pierde también por este modelo económico, pero a su vez tiene referentes en el gobierno. ¿Cómo se entiende esa negociación en donde se licúan salarios? Bueno, puede ganar rentabilidad, pero tampoco este modelo le sirve a Pablo Roca y a empresarios de esta naturaleza. Vos sabés que no sé. ¿Sabés por qué te digo que no sé? Porque la producción no cayó de la magnitud que ellos la dicen, empresa... Claro, que ellos dicen. Se siguen produciendo 160.000 toneladas de chapa en Siderar, contra las 190.000 que se supo. O sea, 30.000 toneladas no le hacen mella. El negocio sigue siendo muy rentable. Cuando vos mirás los balances de Siderar de los últimos años y de Siderca, por ejemplo, que son las dos empresas del grupo Techina aquí en la Argentina, de la rama siderurgia, te das cuenta que son escandalosas las rentabilidades. Claro. En todo caso, están en un escenario donde dejan de ganar un poquito, pero nunca pierden. Acá lo único que están perdiendo son los trabajadores. Está bien, pero por ejemplo se queja Pablo Roca de las importaciones de China. Bueno, pero eso tiene que ver con que la importación de China hoy, la apertura de la economía, permite de que ingresen. Pero cuando vos mirás cuánta chapa china ha entrado a la Argentina, es cero. Es cero. Cero. Mirá los datos del INDEI, te vas a dar cuenta que también están mintiendo, que eso no es cierto. O sea, dicen que les conviene importar, pero no sucede eso. Exactamente. Chapa no. Es cierto que la apertura indiscriminada de las importaciones está permitiendo que muchos productos terminados de nuestra actividad están ingresando, y eso está haciendo mella en todo el entramado productivo. Y esto sí es grave, porque a las pequeñas y medianas empresas, ¿no es cierto?, la está poniendo en crisis. Más todo este tema de el costo financiero de las tasas de intereses por las nubes, el combo perfecto para que una pyme estalle por los aires. Bien. Pero en la realidad, el negocio propiamente dicho de Siderar y de Siderca no está en riesgo y no está en situación de crisis como para poder estar sosteniendo, primero, intenciones de que el salario siga perdiendo, porque estamos hablando de salarios de hambre. Segundo, posibilidad de despido hacia aquellos compañeros que pretenden, a través de la lucha, defender su dignidad. Bien, esto a ver, Abel, me abrió la puerta precisamente a donde quería ingresar, porque justamente ayer le veníamos preguntando, bueno, ¿cuál es el ingreso? Porque hablamos de sueldos de hambre. Yo justo preguntaba eso, y Abel Furlan me decía, el sueldo es de PIC, se cortaba la comunicación. Lo intentamos de nuevo, me dice, el sueldo es de PIC, y nunca llegamos a escuchar, ¿no? Estaba Roca atrás cortando. ¿Cuál es el sueldo de hambre? Promedio, en Siderar, las empresas que están en conflicto, la mayoría de ellas no tienen sueldo, mejor dicho, por debajo de los 800.000 pesos de bolsillo por mes. Una cosa inaceptable. El salario promedio de los trabajadores efectivos, de lo que son propiamente de la plantilla de Siderar, 1.400.000 pesos. ¿Vos creés que esto es un salario que puede darle garantías de el plato de comida a los trabajadores? Un trabajador cuando alquila ya se queda sin ese 50% del salario, cuando la canasta alimentaria hoy, para no ser pobre, es de 1.200.000 pesos. A ver, quiero pensar un poquito en voz alta, ¿no? Si tienen rentabilidad, si les sigue yendo bien, si siguen produciendo prácticamente igual que antes, ¿qué es lo que está pasando? ¿Hay un contexto que permita a los empresarios hacer esto que están haciendo, de precarizar, de no aumentar? Y esto excede, obviamente, a la rama de la que estamos hablando, ¿no? Entiendo que en varios rubros está sucediendo lo mismo. ¿Por qué no hay una actualización salarial? Porque hay un tema político acá. El programa económico que lleva adelante el gobierno de Milei tiene que ver con que los salarios sigan perdiendo frente a la inflación, que se siga deteriorando. Están haciendo pedazo el círculo virtuoso de la economía, o el consumo, ¿por qué desaparece? ¿Qué es lo que está sucediendo en la economía? La gente no le alcanza ni siquiera para comer. ¿Qué otra cosa va a consumir?
No, claro, lo mío era casi una pregunta retórica porque veníamos diciendo que es el gobierno el que pisa las paritarias, ¿no? Para que no haya aumentos más del 1%, 1,5%. Pero por supuesto que sí, que acá hay una política. A ver, el plan económico está anclado con salarios de hambre. A ver, una cuestión, porque en el mentidero del sector gremial siempre se habla de esto. ¿Hay algún enfrentamiento particular de Paolo Roca con usted? A ver, claramente está en disputa porque Paolo Roca se ha metido en la interna de la UON y está pretendiendo cambiar al secretario general. ¿Por qué? Porque no le da previsibilidad y hoy hay un secretariado que le está planteando lucha tratando de transformar una realidad que le está doliendo en demasía a los trabajadores. Y para eso Paolo Roca quiere dirigentes flexibles, que estén sometidos a su buena voluntad. Paolo Roca pretende seguir pagando salario de hambre. Nosotros pretendemos que la contraprestación al esfuerzo de nuestros compañeros garantice el salario que necesitamos, el salario justo, no solamente el salario que garantice el plato de comida. O no tenemos derecho a la vestimenta, a mandar a estudiar a nuestros hijos, al esparcimiento, a tener vacaciones. No, paren un poco. Y no estamos hablando de un kiosco, estamos hablando de las principales siderúrgicas del país, que tienen, vuelvo a reiterar, rentabilidades y muestran en sus balances rentabilidades que son escandalosas. Ahora, Furlan, con total desconocimiento, ¿no?, de esto que está planteando Alejandro, ¿hay un nombre propio que esté impulsando Roca dentro de la UOM? No, eso no me consta, pero sí me consta de que está interfiriendo en la interna gremial acá, sino también en la CGT. Pretende que la CGT, en el triunvirato que se está pretendiendo consensuar, tengan un hombre que le dé previsibilidad. Bien. De eso no tengo duda. Abel Furlan. A ver, Paolo Roca, sí. Para la síntesis, Paolo Roca ya está pensando en la era post-Milei, cómo él resguarda sus intereses teniendo algunos dirigentes funcionales a sus intereses. Cuando hablamos de la era post-Milei, ¿estamos hablando del deseo de algún sector del empresariado que se vaya rápido Milei o estamos pensando en los tiempos, digamos, previsibles? No, yo quisiera que eso se dé en el contexto que marca la democracia, pero también no puedo no analizar que la situación que tiene este gobierno es una situación que va camino a una situación de conflicto, porque no cierran los números por ningún lado, han obtenido préstamos del Fondo Monetario Internacional, el blanqueo le ha dado la posibilidad de contar con millones y millones de dólares y sin embargo la economía no logra tener base sólida. Y por otra parte, a mí me preocupa mucho por ser quien tiene la responsabilidad mayor del principal gremio de la industria, el endeudamiento que está tomando este gobierno, que va a ser un condicionante enorme para quienes tomen la posta en la era post-Milei y vengan a querer transformar esta realidad que es dolorosa y se van a encontrar con el impedimento y los condicionamientos que va a ser la deuda externa. Hoy no está en la agenda de cara a la sociedad del impacto que esto va a tener, porque claramente hay un gobierno que tiene amistades con Estados Unidos, Trump le presta plata sin importarle, porque no le va a cobrar ahora, pero sí cuando cambie el gobierno en Estados Unidos, porque Trump también tiene fecha de vencimiento, porque no puede ser reelecto, alguien que asuma nuevamente el gobierno de Estados Unidos va a decir, che, la Argentina me debe tanto, empiecen a pagar. Y acá vamos a tener otro gobierno, ya no va a estar más Milei, que va a querer transformar esta realidad que va a ser muy dolorosa y va a tener una mochila de plomo, como lo supimos tener en otras oportunidades, donde el endeudamiento no nos va a permitir absolutamente nada, va a ser un condicionamiento enorme. Y de estas cosas vamos a tener que empezar a hablar. ¿Por qué? Porque este modelo económico va a seguir necesitando mayor endeudamiento, con lo cual lo que hoy nosotros vemos como una gravedad se va a multiplicar y va a ser insostenible. ¿Esto va a explotar? Ojalá que no, pero a ver, algunos que peinamos cana, que tenemos alguna experiencia de este modelo aplicado en otros momentos, sabemos cómo termina.
Bien. Si vos estás abriendo tu economía de manera salvaje como lo estás haciendo, destruyendo todo el entramado productivo, apaleando a los jubilados, ajustando sobre los sectores de trabajo, tratando de privilegiar al sistema financiero en desmedro de todo el entramado productivo, bueno, tiene consecuencia eso, ya lo sabemos todo. Furlan, gracias. Ahora sí pudimos hablar un poquito más tranquilamente. Gracias por la comunicación. Gracias a ustedes, que Abrazo. sigan bien. Abel Furlan, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica. El Zoológico. En Del Plata, la radio de la verdad.